Daniel capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Amén. Daniel capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro
contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Padre y buen Dios, le damos gracias, mi Jesús, por su preciosa palabra, mi Dios. Gracias le damos, Padre del cielo, por estos hechos que usted ha dejado, Señor, plasmados en su palabra, Señor, para que podamos, Señor, reconocerle que solamente usted es Dios, que solamente usted es digno de toda adoración, que solamente, Señor, debemos de inclinarnos ante su preciosa presencia. Le pedimos que sea usted el que hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Adorando solo a nuestro Dios. Daniel, junto con estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron aquellos judíos que los llevaron a Babilonia esclavos y los metieron en la cárcel y les querían dar de comer de la comida del rey, pero ellos dijeron no, nosotros no queremos la comida del rey. ¿Por qué? Porque ellos no se querían contaminar. Y bueno, les estuvieron dando otro alimento, el cual el que estaba cuidándolo, el que estaba a cargo ahí en la cárcel, dijo, el rey se va a enojar conmigo porque ustedes se van a poner débiles, delgados, pálidos, porque no están comiendo de la comida del rey. Y fue todo lo contrario, porque ellos no se quisieron contaminar. Y ellos, dice que la palabra, que ellos parecían más robustos que los otros, porque ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey. Ellos buscaban a Dios, ellos le servían a Dios, ellos adoraban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero al llegar a este lugar como esclavos, los babilónicos eran idólatras y ellos querían hacer que también estos jóvenes, estos 4 jóvenes, también adoraran a su Dios. Y en este caso también el rey quería que lo adoraran a él y que adoraran su imagen, la estatua que él había levantado. Cuando Daniel le descifró el sueño de Nabucodonosor con la sabiduría de Dios, que Dios le dio la sabiduría a Daniel, él le interpretó el sueño. Y veamos el versículo 47, pero del capítulo 2. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Dice que a Daniel lo puso como jefe de todos los sabios. Pero Daniel tenía la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros queremos accionar de acuerdo a como nosotros pensamos, no nos salen bien las cosas.
pero cuando tomamos en cuenta a Dios, entonces todo nos sale bien. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el Señor. Entonces, a estos tres, Sadrac, Mesach y Abednego, también los pusieron en los negocios sobre la provincia de Babilonia. Pero todos los demás se molestaron y empezaron a observar lo bueno. ¿Y estos qué? Si estaban presos y ahora los han puesto aquí para gobernar. Y no son ni siquiera de aquí, son judíos. Y empezaron quizás a tener celos de ellos. Y el rey igual. Aquí dice el rey, es que el Dios de ustedes es el Dios de dioses. Y si lo podemos ver ahí, Dios con D mayúscula y dioses con D minúscula, porque Dios es cualquier estatua, imagen, lo que sea, que se adore, que no sea nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Dios con D minúscula. Pero el Dios todopoderoso al cual nosotros adoramos, y estos jóvenes también adoraron y no lo deshonraron, ese se escribe con D mayúscula. Y Nabucodonosor dice, él habrá pensado, estos muchachos van a estar aquí y yo he visto cómo el Dios de ellos les ha dado sabiduría, pero voy a hacer una estatua para que ellos se olviden de ese Dios al cual ellos adoran y adoren en la estatua y adoren los dioses que nosotros aquí adoramos. Y dice que hizo esa estatua el rey Nabucodonosor y mandó que todos se inclinaran y adoraran esa estatua que él había levantado. Y así hizo, mandó a llamar a todos, ahí lo dice, los sátrapas, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y a todos los gobernadores de las provincias. Y él mandó a que se reuniesen y viniesen a ver esa estatua que él había levantado. Hizo un decreto que al sonar todos los instrumentos, todos vinieran y adoraran esa estatua. Y entre ellos iban Sadrac, Mesach y Abednego. Me imagino que eran muchos, eran bastantes los que él había llamado, todos estaban ahí. Y entre ellos estaban aquellos tres judíos que adoraban a Jehová, a Dios de dioses. Y al sonar todos los instrumentos, todos se inclinaron y adoraron aquella estatua. Ahí lo dice la palabra del Señor. Pero dice que estos tres no se inclinaron. No se inclinaron, porque ellos hubiesen dicho, bueno, el rey Nabucodonosor nos ha mandado y nosotros aquí estamos ahora viviendo, ahora él nos ha puesto aquí para gobernar, tenemos que obedecerle, pero ellos no le obedecieron. Ellos no obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos al adorar esa estatua, al adorar, estaban diciendo, Señor, Él nos va a perdonar, Dios nos va a perdonar, pero tenemos que obedecerle a este hombre, porque Él es rey. Y estamos bajo su poder. Mas ellos no obedecieron. Ellos no deshonraron a Dios. Ellos siguieron adorando a Dios. Ellos, al no inclinarse, ellos estaban diciendo, Señor, solo a usted le adoramos. Señor, solo a usted le adoramos. Y no lo leímos, pero ahí dice, bueno, sí, lo leímos, donde dice que él había preparado también ya
ese horno de fuego para echar a todo aquel que no adorara esa estatua. Y ellos le hablaron y le dijeron, no vamos a adorar esa estatua. Al Dios al que nosotros servimos nos puede librar de ese horno de fuego. El Dios al cual nosotros servimos, Él nos puede librar. Ellos con seguridad lo dijeron. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos habían visto el poder de Dios, del Dios al cual ellos adoraban. Y dijeron, no nos vamos a inclinar. Y empezó a sonar, ¿verdad? Todos aquellos instrumentos y todos se agacharon a adorar y ellos no lo hicieron. Pero todos aquellos vigilantes que estaban celosos porque los habían puesto a gobernar, los estaban observando y dijeron, miren, aquellos no se han inclinado, miren, aquellos no están obedeciendo al rey. Y rapidito fueron corriendo donde el rey a decirle lo que estaba sucediendo con estos tres jóvenes que él los había puesto como gobernadores. Veamos el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste, mire, ahí estaban molestos, estaban enojados, estaban celosos porque ellos los habían puesto sobre los negocios. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, quienes eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, le estaban poniendo queja de estos tres hombres. Y le dijeron, número uno, estos varones, oh rey, no te han respetado. Ahí le estaban tocando el ego al rey. Número uno, no te han respetado. Número dos, no adoran tus dioses. Y número 3, no adoran la estatua de oro que has levantado. Número 1, no te han obedecido, no te han respetado. ¿Por qué? Porque no lo han obedecido. No adoran los dioses que tú adoras. No están obedeciendo y no han adorado ese Dios, esa estatua que has levantado. Versículo 13. Mire lo que pasó con Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey y les está preguntando, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les vuelve a preguntar, ¿es verdad? Yo no los he visto, pero me han venido a contar que no quieren adorar a la estatua que he levantado, que no quieren respetar las órdenes que he dado, que no quieren adorar a los dioses a los cuales nosotros aquí adoramos. Y ellos dijeron que no lo iban a hacer, porque ellos sabían que el Dios al cual ellos le servían los iba a librar. Entonces él se molestó y dijo, voy a mandar a calentar 7 veces más ese horno de fuego. Pero antes de eso, les dio la segunda oportunidad. Y le dijo, cuando suenen el tamboril, la zampoña y todos los instrumentos, tienen que adorar la estatua. Y lo volvieron a hacer.
mas ellos no adoraron aquella estatua. Entonces el rey Nabucodonosor, molesto, enojado, mandó a traerlos nuevamente, pero no para donde ellos, sino que para lanzarlos en el horno de fuego. Amén. 20. Veamos el 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Será que el Señor los habrá librado? Dice que fueron echados. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, tenían que obedecer, y lo habían calentado mucho la llama del fuego. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba tan caliente que aún hasta aquellos fortachones que habían agarrado a estos tres hombres para irlos a lanzar, nomás ellos se acercaron, los tiraron y ellos dice que fueron quemados. Pero no Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra del Señor que estos que los habían lanzado, ellos fueron quemados. La llama de fuego, bueno, no solo quemados, sino que los mató. 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. Mira, ellos no habían sido quemados. Cayeron, llegaron al fondo de aquel horno de fuego. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Asombrado el rey: yo veo que hay 4, solo fueron 3. No fue el cuarto, no era ni siquiera uno de esos fortachones de los cuales los habían lanzado, que se había ido, porque ellos habían muerto solo con el vapor quizás de aquel fuego. Pero dice la palabra del Señor que el cuarto era el semejante al Hijo de los dioses. Era el Señor que había, cuando en la palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento sobre aquel ángel, sobre el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo, el que estaba cuidando a estos tres. El poder del Señor, Él siempre envía a alguien, ¿verdad? Él siempre hace un milagro en nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos a Él, cuando nosotros le adoramos a Él, cuando nosotros le honramos solamente a Él. Él siempre nos va a dar esa protección. Y a nuestras vidas vienen aquellas invitaciones, así como para ellos, que el rey le dijo: van a adorar esta estatua.
Cuando vienen esas invitaciones a nuestras vidas y nos dicen, no vayas al culto, ahí vas otro día. Esa es una invitación. Adorar la estatua que he levantado. No adores a Dios. Hoy no vayas a servir. Mira, está lloviendo. ¿Qué vas a ir a hacer? No van a llegar los hermanos. Los hermanos de azúcar. Amén. Cuando llegan esas invitaciones, es como este rey que está diciendo, mejor adorar la estatua que he levantado. Ya no adores a Dios. Y cuando llegan estas invitaciones a nuestras vidas, nosotros debemos de recordar que solamente a nuestro Dios es a quien nosotros debemos de adorar. Y que solo a nuestro Dios Todopoderoso es el que nosotros debemos de honrar. Cuando nosotros buscamos más las cosas del mundo, estamos adorando aquella estatua que el enemigo ha levantado. Aquella estatua que el enemigo ha levantado y nos dice, vénganse, aquí está mejor. Vengan a adorar esta estatua. ¿Para qué van a ir allí? Van a buscar a Dios, van a buscar la iglesia. No, venga, disfruten. Como algunos jóvenes dicen, no, es que el evangelio es para los viejitos. Muy aburrido es. ¿Quién dice que los viejitos son aburridos? Somos. Nah, ya casi estoy llegando ahí. Bueno, ya llegué, papá. Amén. No, el evangelio, el vivir en Cristo es el verdadero gozo. Es el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque se goza en nuestro interior, nuestro espíritu. En cambio, los jóvenes dicen, no, es aburrido, porque ellos quieren lo que le agrada a la carne, lo que le agrada al cuerpo. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros amamos el buscar a Dios, amamos el servirle al Señor, entonces nosotros estamos adorándole a Él. Pero cuando nosotros nos encanta más, no que ir a pasear, que ir a fiestas, que ir a, qué sé yo, a cumpleaños, en lugar de estar en la casa de Dios, entonces estamos adorando aquella estatua. Estamos adorando, estamos inclinándonos a aquella estatua, como en este caso el rey Nabucodonosor la había levantado, para que estos jóvenes se olvidaran de su Dios y adoraran esa estatua. Versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Mire qué precioso. Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire cómo le está diciendo aquí Nabucodonosor al Señor. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿De dónde salieron? De en medio del fuego. Salieron de en medio del fuego, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mira el poder de nuestro Dios. Y ni siquiera olor de fuego tenían.
Bueno, las hermanas ahí cuando nos toca a veces estar cocinando, a ver, huele a qué cacho quemado decir, cuando se nos chamuscan todos los vellitos de los brazos. A ver, hermana Maura, cuando está ahí dándole vuelta a las tortillas, ¿verdad? Todo quemado ahí los brazos. Imagínense, y ellos, estos varones fueron echados en ese horno de fuego y dice que ni siquiera tenían olor a fuego. ¿Usted ha sentido el olor al fuego? Amén. Cuando tendemos la ropa y estamos ahí cocinando en leña, y ya después cuando nos ponemos la ropa, todos olorosos a quemado, a humo, ahumados. Y dice que ellos ni siquiera ese olor tenían, porque Dios los había protegido, Dios los había guardado. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Él mismo lo está diciendo, mire, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a otro Dios que su Dios. El mismo rey Nabucodonosor estaba reconociendo el poder de Dios y estaba reconociendo la fidelidad de estos tres jóvenes para con Dios, que prefirieron dar sus cuerpos, dar sus vidas antes que adorar la estatua, antes que adorar a estos dioses, antes que obedecer el edicto del rey. Pero que a nosotros nos digan: mire, le vamos a invitar, qué sé yo, vamos a irnos a comer algo por ahí. Sí, ¿y a qué horas? No, pues un miércoles como a las 6. Y uno dice: miércoles, ¿qué tengo que hacer los miércoles? A las 6. No, nada. Si hay culto, va estudio bíblico. Ay, no, pero el otro domingo, el otro miércoles voy a ir al estudio bíblico. Ahí lo voy a ver en el Face. Bueno, y digo para los que estamos aquí, ¿verdad? Porque los hermanos que están conectados, ellos pues no pueden venir, pues pueden ver ahí en el Facebook. Y nos vamos. Después cuando regresamos, venimos quemados. Amén. Venimos quemados. Amén. Pues la protección de Dios, la fidelidad de Dios, cuando nosotros le obedecemos a Él, cuando nosotros le adoramos a Él, la fidelidad de Dios es mayor. Dios es fiel, siempre es fiel. Pero cuando nosotros estamos en una dificultad, mientras más cerca del Señor estamos, es más pronta su ayuda. Mientras más nosotros cerca del Señor estamos y le adoramos y le buscamos intensamente, le buscamos más es el agrado de Dios para con nosotros. Y así es la bendición. Así es la bendición también. Nosotros podemos ver en los padres que ya tienen sus hijos grandes, que ya se van de la casa, que van lejos, que bueno, se casan o se van a vivir lejos o van a estudiar y se van lejos. El que está cerca es el que come mejor. Amén. Porque usted lo está cuidando, le está preparando su comida, usted lo está atendiendo y ahí están bien. Pero el que está lejos, ¿cómo va hasta allá donde vive? Mira, aquí hice esta gallina, aquí te trae esta sopita. Y en todo lo que llega ya se heló la sopa. Ya se la comió en el camino.
Pero el que está cerquita es el más beneficiado. No le digo que no bendicen a sus hijos que viven lejos, ya cuando los van a visitar o ellos los visitan a ustedes, ustedes comparten y todo, es bonito. Pero el que está cerca es el que más recibe, y así somos nosotros como hijos de Dios. Los que estamos más cerca de Dios somos los que más recibimos. Los que estamos más cerca de Dios, buscando su presencia, somos los que más recibimos. Y no estoy hablando, siempre lo digo, de lo material, lo espiritual, que es lo más valioso en nosotros. Que si hay problemas, pero cuando estamos cerca del Señor, hay más fortaleza. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos y confiamos en que Dios es el que nos va a ayudar y el que nos está ayudando, el que nos está sosteniendo, el que nos va a sacar adelante, el que nos va a dar esa respuesta que estamos esperando. Amén. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pudiera librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquellos que acusaban a Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos que querían que ellos murieran, o que el rey con ese edicto los eliminara, porque no adoraron su imagen, porque no adoraron su estatua. Estos ahora tenían miedo, después de que estaban los fuertes. Mira, aquellos no adoran esa estatua, ahorita los vamos a llevar a ver qué les va a pasar, ahorita se van a morir porque los van a quemar ahí. Ahora ellos estaban asustados, porque el rey dijo que el que no adorara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado. Y ellos eran unos que no adoraban al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor estaba reconociendo el poder de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, solamente a Él, y buscamos su presencia, todos los demás y aquellos que nos acusan y aquellos que nos critican y aquellos que nos miran mal y aquellos que quieren ver que terminemos mal, cuando nosotros verdaderamente adoramos a Dios, no va a suceder tal cosa, porque Dios es el que nos defiende y Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos ayuda y Él es el que se agrada cuando nosotros en verdad y de todo corazón le adoramos solamente a Él. Amén. Vamos a orar. Démosle un aplauso a nuestro gran Dios. Gracias le damos, Padre Celestial.